Hello chicos, how are you today? Les traigo la siguiente lección que es acerca del pasado simple. El pasado simple, chicos, como su nombre lo indica, son oraciones muy simples. Allí tenemos lo que es la estructura gramatical de este tiempo verbal. Tenemos sujeto, subject, verbo léxico conjugado. En este caso, tenemos el resto de la oración. La negativa. Tenemos el sujeto, tenemos el auxiliar conjugado. En este caso sería el verbo to do en pasado, que es igual a did. ¿Ok? Tenemos el note, que es la negación en la oración. Tenemos el verbo léxico. Esto es, chicos, en lo que es la forma base. Y el resto de la oración. Tenemos la interrogación. Tenemos el auxiliar conjugado en primera instancia. Tenemos luego el sujeto, el verbo léxico y el resto de la oración. Procedo a explicarles acá, chicos. Vean la parte. Tenemos según la estructura el sujeto, en este caso I o you, ¿okay? El verbo léxico conjugado, es decir, el verbo eje de la oración, ¿ok? Tenemos el verbo léxico conjugado. Tenemos acá, chicos, sujeto, subject. Tenemos acá el verbo eje de la oración, ¿ok? El verbo léxico, elegí to make. En pasado es made, ¿lo ven? Y tenemos el resto de la oración a Kate, ¿lo ven? Lisa made a Kate. Aquí tenemos para la oración afirmativa tenemos sujeto, verbo léxico conjugado y resto de la oración. La segunda tenemos acá para la negativa Mark did, que sería en este caso la forma del verbo auxiliar, el verbo to do. Tenemos acá to do en pasado es igual a did. ¿Ok? Seguimos acá. Tenemos el verbo léxico en su forma base. Y tenemos el resto de la oración. ¿Ok? Según la estructura que me dices, es sujeto, verbo auxiliar, el did, que es en este caso to do. Tenemos la negación, note, y tenemos el verbo léxico. Esto es en su forma base o en su tiempo presente. ¿Por qué? Porque tenemos ya aquí el did. Si yo tengo el did, ya esto me está dando un pasado. No es necesario volver a colocar el verbo en pasado, como lo vemos arriba. Arriba no tiene, en la afirmativa, no tiene el verbo to do. Por lo tanto, tiene que el verbo léxico ir en pasado. Aquí tiene el auxiliar en pasado, entonces el verbo léxico de la oración lo utilizaremos en tiempo presente o forma base. ¿Ok? Lo mismo pasa en la pregunta. Did you? Colocamos el verbo auxiliar en primera instancia, en primer lugar. Luego viene el sujeto. Luego viene el verbo léxico también en su forma base. Play, soccer. ¿Ok? Allí tienen la pregunta completa. ¿Lo ven? Como está el verbo to do, que es el auxiliar en este tiempo verbal, en pasado, el verbo to play no se coloca en pasado, sino en su forma base o tiempo presente. Ok, chicos, see you soon.